Hay momentos en la vida en los que una sola palabra puede cambiarlo todo. Una verdad dicha en el momento correcto puede despertar conciencias, restaurar corazones y hasta alterar el curso de la historia. ¿Alguna vez te has sentido confrontado por una verdad que no querías escuchar, pero que necesitabas? Hoy hablaremos de un hombre que se atrevió a hablar cuando todos callaban, un profeta que desafió a un rey y se convirtió en el mensajero de algunas de las promesas más importantes de la Biblia. Natán no era un guerrero ni un gobernante, pero su voz resonó en los pasillos del palacio de David con una autoridad que venía de lo alto. No buscaba gloria, ni poder, ni el favor de los hombres. Su misión era ser un canal de la voluntad de Dios, sin importar el precio. ¿Te imaginas lo que significaba enfrentarse al rey más poderoso de Israel y decirle que estaba equivocado? ¿Cuánta valentía se necesita para hablar la verdad cuando el mundo prefiere la mentira? Esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo para nosotros hoy. Porque todos, en algún momento, nos encontramos en la misma encrucijada que David, con la opción de reconocer nuestros errores o ignorarlos. ¿Qué harías si alguien como Natán viniera a confrontarte con una verdad incómoda? ¿La rechazarías o la aceptarías con humildad? Pero esta no es solo una historia de confrontación, sino de restauración, de promesas cumplidas, de fidelidad. A pesar del pecado y de cómo Dios usa a personas dispuestas para cumplir su propósito. Natán no solo corrigió a David, sino que también protegió la sucesión de Salomón y registró los eventos que nos permiten hoy aprender de esta historia. Su papel fue clave para la historia de Israel y, en última instancia, para el cumplimiento de la promesa más grande de todas, la llegada de Jesús. Así que quédate hasta el final, porque en este video descubrirás cómo un profeta, aparentemente secundario, tuvo un impacto que cambió la historia de la salvación. Y más importante aún, veremos qué lecciones podemos aplicar en nuestra propia vida. Antes de continuar, quiero compartirles algo importante. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. Si este contenido enriquece tu fe y quieres ayudarnos a llevar el mensaje de Dios a todas partes, regístrate ahora y únete a nosotros. Su apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo estas historias que inspiran y transforman vidas. Ahora sí, prepárate, porque esta historia cambiará la manera en que ves el papel de los profetas en la Biblia y en tu propia vida. Hay momentos en la historia en los que una sola voz cambia el destino de un reino. Natán fue esa voz en Israel. No era un rey ni un guerrero, pero su papel fue tan crucial como el de cualquier monarca. Era el hombre que se atrevía a hablar, cuando todos callaban, el que llevaba la verdad divina a la corte de David. Como un simple profeta se convirtió en el consejero más influyente del rey más poderoso de Israel. La respuesta está en su fidelidad a Dios y su valentía para proclamar su palabra sin temor a las consecuencias. Natán no apareció en escena con gran pompa ni reclamó títulos. Su autoridad no provenía de la sangre real, sino de la voz de Dios. En una época donde la verdad podía costar la vida, él fue el canal por el cual el Altísimo guiaba a su pueblo. Fue consejero de David, pero sobre todo fue el portavoz de la justicia divina. ¿Qué lo hacía diferente de otros profetas? Su conexión con el Espíritu Santo le permitió ver más allá de las apariencias y discernir la voluntad de Dios en los momentos más críticos. Si bien muchos en la corte de David buscaban el favor del rey, Natán buscaba el favor de Dios. No se dejó seducir por la riqueza ni el poder. Su misión era clara: transmitir la palabra del Señor sin adulterarla, sin suavizarla para agradar a los oídos humanos. No era un adulador, sino un faro de verdad en medio de la turbulencia política.
¿Cuántas veces en nuestra vida buscamos agradar a los hombres en lugar de obedecer a Dios? Natán nos enseña que la verdadera lealtad es hacia el Creador, no hacia las expectativas del mundo. Dios elige a quienes están dispuestos a escuchar su voz y a actuar con valentía. Natán no solo profetizaba, sino que intervenía en momentos clave de la historia de Israel. Desde su primer encuentro con David hasta los últimos días del monarca, su presencia fue un recordatorio constante de que ningún rey está por encima de Dios. ¿Te imaginas la presión de confrontar a un rey con sus errores? Sin embargo, Natán entendía que su llamado no era complacer, sino corregir. En un mundo donde muchos evitan los conflictos por miedo al rechazo, Natán nos muestra el valor de decir la verdad en amor. Su vida nos recuerda que el verdadero profeta no es aquel que solo trae mensajes de bendición, sino también aquel que corrige con justicia. David tenía un ejército, riquezas y poder, pero necesitaba a alguien que le recordara que su mayor tesoro era su relación con Dios. ¿Tenemos a alguien en nuestra vida que nos hable con la verdad, aunque duela? A lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre ha levantado voces para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Natán fue una de esas voces en la corte de David, un recordatorio de que incluso los grandes líderes necesitan corrección. Su papel en Israel fue mucho más que el de un simple consejero. Fue un instrumento de la voluntad divina, asegurando que el pueblo no se desviara del camino. Su historia sigue siendo un testimonio de que la obediencia a Dios es más importante que la aprobación de los hombres. El legado de Natán no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la fidelidad con la que cumplió su llamado. Nos desafía a vivir con integridad, a no callar la verdad por miedo y a recordar que el propósito de nuestra vida no es buscar reconocimiento humano, sino cumplir la misión que Dios nos ha dado. Así como Él influyó en el destino de una nación, también nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios si estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecerla. El poder puede cegar incluso a los más grandes hombres. David, el rey según el corazón de Dios, había caído en un pecado grave, adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. ¿Quién se atrevería a confrontarlo? En una corte llena de aduladores, solo un hombre tuvo el valor de decir la verdad: Natán. Él no irrumpió en la sala del trono con acusaciones directas, sino que usó la herramienta más poderosa que tenía, una historia, y con ella desarmó al rey más poderoso de Israel. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Así comenzó Natán, narrando la historia de un hombre rico que, en lugar de tomar de su propio ganado, arrebató el único cordero que tenía su vecino pobre. David, al escuchar la historia, ardió en furia. «Ese hombre merece la muerte», exclamó sin darse cuenta de que estaba firmando su propia condena. Y entonces Natán pronunció las palabras más demoledoras que jamás un profeta haya dicho: «Tú eres ese hombre». ¿Puedes imaginar el silencio que debió llenar la sala en ese instante? El peso de la verdad cayó sobre David como un rayo. En un solo momento pasó de juez a acusado. Natán no estaba allí para humillarlo, sino para traerle de vuelta a Dios. ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos, justificando nuestros errores mientras señalamos los de otros? Es fácil ver la falta en los demás, pero difícil admitir la propia. La historia de David nos recuerda que, ante Dios, no hay corona que nos proteja de su justicia. Pero lo más impactante de esta confrontación no es solo la valentía de Natán, sino la reacción de David. Un rey con su poder podría haber mandado a ejecutar al profeta en ese mismo instante. Sin embargo, en lugar de defenderse, en lugar de excusarse, David reconoció su pecado. «He pecado contra el Señor», dijo con humildad.
No culpó a Betsabé, no justificó sus acciones, aceptó la verdad. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la restauración. La historia podría haber terminado con una condena, pero Dios no se deleita en la destrucción, sino en la redención. Aunque David pagaría las consecuencias de su pecado, el Señor le mostró misericordia. Este episodio nos enseña que Dios no busca perfectos, sino corazones arrepentidos. ¿Cuántas veces hemos fallado y pensado que ya no hay vuelta atrás? La verdad es que mientras haya arrepentimiento genuino, siempre hay esperanza. El enfrentamiento entre Natán y David no fue un simple acto de corrección, sino un llamado al despertar. Fue el recordatorio de que ningún hombre, por más grande que sea, está por encima de la ley de Dios. ¿Tenemos en nuestra vida a alguien que nos confronte con la verdad? ¿O solo rodeamos nuestra vida con personas que nos dicen lo que queremos oír? A veces, las palabras más difíciles de escuchar son las que más necesitamos. Cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, no es para destruirnos, sino para restaurarnos. Natán no buscaba venganza ni justicia humana. Su único propósito era traer a David de vuelta al camino correcto. Y lo logró. Esta historia nos desafía a reflexionar. Cuando la verdad toque nuestra puerta, ¿la rechazaremos con orgullo o la abrazaremos con humildad? El peso del pecado puede quebrantar hasta al más fuerte. David, el rey que había sido ungido por Dios, cayó en una red de errores que lo alejaron de la presencia divina. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué hace un verdadero hombre de Dios cuando se da cuenta de su pecado? En lugar de justificar sus acciones o esconderse detrás de su poder, David hizo algo que muchos no tienen la valentía de hacer. Se postró ante Dios en total arrepentimiento. Las palabras de Natán lo atravesaron como una espada. No podía huir de la verdad, no podía negar lo que había hecho. En ese momento, el rey se despojó de su orgullo y escribió una de las oraciones más conmovedoras de toda la Biblia, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No era solo remordimiento, era un clamor desde lo más profundo de su alma. Aquí encontramos una gran lección. El verdadero arrepentimiento no es solo tristeza por las consecuencias, sino dolor genuino por haber fallado a Dios. David no pidió escapar del castigo, sino que rogó por un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces pedimos a Dios que nos libre de las consecuencias, pero no le pedimos que transforme nuestro corazón? El proceso de restauración de David no fue inmediato ni fácil. El pecado siempre deja cicatrices, pero la gracia de Dios es mayor. Aunque sufrió las consecuencias de sus actos, nunca perdió la presencia de Dios en su vida. Porque el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos hoy en día se endurecen en su orgullo y se niegan a reconocer sus errores? David nos muestra que la verdadera grandeza no está en nunca fallar, sino en saber humillarse ante Dios cuando caemos. El arrepentimiento no es una simple emoción pasajera, es un cambio profundo de dirección. David no solo confesó su pecado, sino que buscó vivir de manera diferente. Volvió su mirada a Dios y encontró en Él su única esperanza. Su historia nos recuerda que, sin importar lo lejos que hayamos caído, siempre podemos regresar. La misericordia de Dios es más grande que nuestro peor pecado. ¿Te has sentido alguna vez como David, cargando con el peso de un error? A veces creemos que ya no hay solución, que Dios ya no nos escuchará. Pero la historia de David prueba lo contrario.
Su pecado no lo definió, su arrepentimiento sí. En lugar de hundirse en la culpa, se aferró a la gracia. Dios nunca rechaza a quien se vuelve a Él con un corazón sincero. Este episodio en la vida de David es un recordatorio poderoso de que la caída no es el final de la historia. Lo que importa es lo que hacemos después de fallar. ¿Nos alejamos más de Dios o nos humillamos ante Él? La diferencia entre un fracaso y una restauración está en nuestra respuesta. David encontró perdón porque supo dónde buscarlo. Y esa puerta sigue abierta para nosotros hoy. En medio de los errores y las caídas hay algo que permanece inquebrantable: las promesas de Dios. David había pecado gravemente, pero su historia no terminaba en el fracaso. Dios, en su infinita misericordia, aún tenía planes para él y para su descendencia. A través de Natán, el Señor le hizo una promesa que resonaría a lo largo de los siglos. Su linaje sería eterno. Pero ¿qué significaba realmente esa promesa? Natán le transmitió a David la profecía divina. Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu descendencia, y afirmaré su reino para siempre. Segunda Samuel 7, 12, 13. A primera vista, parecía hablar de Salomón, su hijo, quien construiría el templo de Dios. Pero esta promesa iba mucho más allá de un rey terrenal. Apuntaba a algo eterno, a alguien que vendría siglos después, el Mesías, Jesús. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para David? A pesar de sus errores, Dios aún lo consideraba digno de ser parte de su plan redentor. No porque lo mereciera, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Esto nos enseña que nuestras fallas no cancelan el propósito de Dios en nuestra vida. Aun cuando nos sentimos indignos, su gracia sigue obrando. La promesa de un reino eterno no era solo para David, sino para toda la humanidad. Jesús, descendiente de David según la carne, cumpliría esta profecía, trayendo salvación y esperanza al mundo. La historia de David nos recuerda que Dios ve más allá del presente. Mientras David lidiaba con las consecuencias de su pecado, Dios ya estaba preparando la redención de generaciones enteras. Pero hay un detalle importante: la promesa no significaba ausencia de pruebas. La casa de David enfrentaría conflictos, rebeliones y desafíos. Sin embargo, Dios no abandona lo que promete. En nuestra vida muchas veces dudamos cuando las circunstancias se complican. Pero la historia de David nos invita a confiar. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Las palabras de Natán a David no fueron solo para su tiempo, sino para todos los que confían en Dios. Hoy, esa misma promesa de salvación sigue viva en Cristo. Jesús es el cumplimiento de lo que Dios habló hace siglos. Si Él cumplió su palabra con David, ¿por qué dudar que cumplirá sus promesas con nosotros? Cada vez que nos sentimos sin esperanza, debemos recordar: Dios es fiel. Lo fue con David, lo es hoy y lo será siempre. No importa cuán difícil sea el camino, su palabra permanece. La promesa de un reino eterno nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Cristo, quien reina para siempre. Cuando el final del reinado de David se acercaba, una pregunta crucial surgió en Israel: ¿quién ocuparía el trono? La sucesión al trono no era simplemente un asunto político, sino un tema espiritual. Dios ya había elegido a Salomón, pero eso no significaba que todo sucedería sin oposición. En este momento de incertidumbre, Natán volvió a aparecer en escena, demostrando una vez más que su misión no había terminado. El rey David ya era anciano y débil, y en su fragilidad otros comenzaron a aprovechar la situación. Adonías, uno de los hijos de David, decidió proclamarse rey sin la aprobación de su padre ni la de Dios.
Reunió seguidores, organizó una ceremonia y se presentó como el heredero legítimo. Pero, ¿acaso Dios había cambiado de opinión? No. Él ya había hablado y su voluntad debía cumplirse. Natán, el mismo profeta que antes había confrontado a David por su pecado, ahora lo confrontaría con una verdad diferente. Su falta de acción estaba poniendo en riesgo los planes de Dios, junto con Betsabé, la madre de Salomón, ideó un plan para recordarle al rey cuál era la promesa de Dios. Se acercó a David y con sabiduría le presentó la situación. ¿Has decretado tú que Adonías reine sobre Israel? Su pregunta no era solo para obtener respuestas, sino para provocar acción. David, al escuchar a Natán, tomó la decisión que debía haber tomado antes. Confirmó públicamente que Salomón era el elegido de Dios y ordenó que fuera ungido rey de inmediato. Esta rápida intervención cambió la historia de Israel. Sin Natán, Adonías probablemente habría tomado el trono, alterando el curso de la nación. A veces Dios nos da promesas, pero también nos llama a ser valientes para asegurarnos de que se cumplan. Aquí encontramos una lección poderosa. La voluntad de Dios se cumple, pero muchas veces requiere que sus siervos actúen con sabiduría y valentía. Natán no se quedó esperando a ver qué pasaría. Fue un instrumento en las manos de Dios para preservar su plan. ¿Cuántas veces vemos injusticias o desviaciones de lo que Dios ha hablado y nos quedamos en silencio? Natán nos enseña que la fe también requiere acción. El acto de Natán no solo aseguró la sucesión de Salomón, sino que protegió el linaje que siglos después llevaría a Jesús al mundo. Este evento no fue solo un asunto político, sino un cumplimiento profético. Dios ya había hablado, y aunque hubo intentos de alterar su plan, Él usó a Natán y a otros para que su voluntad prevaleciera. Al final, esta historia nos deja una enseñanza clara. La fidelidad a Dios no es pasiva. Hay momentos en los que debemos hablar, actuar y defender lo que Él ha establecido. Natán no fue un rey, no lideró ejércitos, pero su obediencia cambió el destino de una nación. Estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios, incluso cuando la situación parece difícil. Algunas figuras en la Biblia son recordadas por sus grandes hazañas militares o por haber gobernado naciones. Pero el legado de Natán es diferente. No empuñó una espada ni lideró ejércitos, pero su impacto trascendió generaciones. Su misión no terminó con la corrección de David ni con la sucesión de Salomón. Natán no solo fue un profeta, sino también un cronista, un guardián de la historia de Israel. Gracias a él, conocemos los momentos más cruciales del reinado de David y de sus descendientes. Las Escrituras mencionan que Natán escribió sobre los hechos del reino de David y de Salomón. Primera Crónicas 29:29, Duques Crónicas 9:29. Es decir, no solo habló en nombre de Dios en su tiempo, sino que también dejó registros para que las futuras generaciones aprendieran. ¿Cuántas historias de la Biblia no habrían llegado a nosotros si no fuera por la labor de estos escribas y profetas? Su legado no se perdió en el tiempo, sino que sigue impactando vidas hasta hoy. Pero el legado de Natán no solo está en los libros que escribió, sino en el ejemplo que dejó. Fue un hombre íntegro, alguien que no se dejó influenciar por el poder ni por la corrupción de la corte. No buscó el favor de los hombres, sino la aprobación de Dios. En un mundo donde muchos cambian la verdad por conveniencia, él permaneció firme. Su vida nos recuerda que la fidelidad a Dios tiene un impacto eterno. Natán también nos enseña que el llamado de Dios no siempre es espectacular a los ojos del mundo. No fue un líder militar como Josué, ni un legislador como Moisés, ni un rey como David. Pero su influencia marcó la historia de Israel. Su papel nos muestra que no importa si nuestro servicio es visible
o si estamos en las sombras, lo que importa es nuestra obediencia a Dios. Él usa a quienes están dispuestos, sin importar su posición. Hoy en día seguimos aprendiendo de Natán cada vez que leemos la historia de David. Su valentía al hablar la verdad, su compromiso con la justicia y su trabajo como cronista nos dejan una lección clara. Dios no solo llama a los que están en el centro de la escena, sino también a aquellos que trabajan silenciosamente para cumplir su propósito. ¿Te has preguntado alguna vez qué legado estás dejando? No es necesario ser famoso ni tener reconocimiento humano. Lo importante es que lo que hagamos glorifique a Dios y ayude a otros a acercarse a Él. Natán nos demuestra que una vida vivida en obediencia tiene un impacto que va más allá de nuestra generación. Al final, el nombre de Natán puede no ser el más mencionado en la Biblia, pero su influencia está en cada página donde se habla de la historia de David y Salomón. Su vida nos desafía a vivir con propósito, a no callar la verdad y a ser instrumentos en las manos de Dios, sin importar cuán pequeño parezca nuestro papel. Porque cuando servimos al Señor, cada acción tiene un valor eterno. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios usa a personas dispuestas para cumplir su propósito. Natán no era un rey, no tenía ejércitos ni riquezas, pero tenía algo que lo hacía diferente: la valentía de hablar la verdad, incluso cuando era incómoda. Enfrentó a David con su pecado, guió la sucesión de Salomón y dejó un legado escrito que ha perdurado por generaciones. Su historia nos enseña que Dios no busca a los más poderosos, sino a los más fieles. Y ahora, te pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos muestra una verdad difícil de aceptar? ¿Tenemos el corazón de David, que reconoció su error y se humilló ante Dios? ¿O nos aferramos a nuestro orgullo justificando nuestras acciones? La diferencia entre la caída y la restauración no está en el error cometido, sino en la respuesta que damos. También podemos aprender de Natán otra lección clave. Hay momentos en los que Dios nos llama a hablar, a ser la voz que guía a otros de vuelta al camino correcto. Pero, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Decir la verdad con amor puede ser difícil, pero es necesario. No se trata de condenar, sino de restaurar. Así como Natán ayudó a David a regresar a Dios, también nosotros podemos ser instrumentos para llevar luz a quienes nos rodean. Sí, esta historia te ha impactado. Si has aprendido algo nuevo hoy, quiero invitarte a que lo compartas en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿En qué parte de esta historia te ves reflejado? Queremos escuchar tu opinión. Y, antes de irte, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Cada historia en la Biblia tiene lecciones profundas que pueden transformar nuestras vidas. Y aquí, en Crónicas de los Antiguos, queremos compartirlas contigo. Para cerrar, quiero dejarte con una promesa que nos recuerda el corazón de Dios para aquellos que se humillan y buscan su presencia. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. No importa cuán lejos hayas caído, siempre puedes volver a Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.